Cada persona es un mundo. El mundo está en KLA. Sanos y sanas de la azotea también. Y me encontré con un cartel que antes no había que decía solo para clientes. Y después reflexionaba mientras caminaba y pensaba que desde el poder se baja una imagen de un país solo para clientes. Va a haber un botánico solo para clientes, un zoológico solo para clientes, una educación solo para clientes, un país solo para el que paga. Entonces yo pienso que el maltrato de la calle es producto, y no se puede desligar, del maltrato que se hace a la gente desde el poder. Hay injusticia, impunidad y hasta crueldad. Queda un mundo por crear. Todos los jueves de 18:30 a 20 horas en el 91.7 del dial, en www.radiokla.com.ar. Y bueno, Pablo, ya llegando al último tramo, última vuelta, dirían en las carreras del autódromo. Sí, vos sabés que nos vamos a meter en algo. ¿Vos te acordás algo de la Constitución de 1994 de la Reforma? Yo lo que me acuerdo es de profesor de Derecho que nos explicaba eso. La última reforma que inició, el proyecto arrancó a fin del 93 y llevó ahí un par de años hasta que, bueno, sabemos que no es algo que se hace de la noche a la mañana. Pacto de Olivos. Claro, Pacto sí, de fueron, Olivos, Menem, Alfonsín, no sé si fueron 2 años y medio de reuniones, idas y vueltas. Llevó un tiempo los 90. Los 90, que nos acordamos. Ha pasado de todo ahí, bueno, ¿no? Vamos a hablar sobre esto, pero en relación a la salud, con Santiago Quintana, sociólogo, magíster en el sistema de salud. Bueno, es autor de varias investigaciones, libros. Uno se llama Crónicas de lucha, mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina. Su último libro se llama Código Postal. Dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, sobre la salud de Capital Federal. Qué buen título. Sí, y lo tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, Santiago? Te saludamos. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ustedes y a toda la audiencia. Gracias por el contacto. No, por favor, yo agrego algo más de Santiago que para mí es muy, muy interesante, que los libros que él tiene están enfocados desde las personas, desde los pacientes, desde los usuarios. Eso me parece que es invalorable en tratar de entender el derecho a la salud. Bueno, Santiago, contanos. Bueno, este tema vamos a contar la antesala. La antesala, el backstage, el tráiler. Para ponerle un poco de onda, ¿no? Sí. Honestamente se lo planteé a los compañeros porque me parecía interesante abordar este tema que tiene que ver con un recuerdo de nuestra historia, pero que siempre es interesante traerlo al presente para también jugar un poco con lo que hoy está ocurriendo. Sí. En principio, el disparador del artículo, yo escribo artículos para algunos portales web y bueno, siempre los comparto a ustedes. Sí. Tiene que ver con que se cumplen 30 años de aquella convención constituyente que tan importante fue para la Argentina. Sí. Aquellos meses de encuentro en la ciudad en la provincia de Santa Fe, en donde, bueno, básicamente, para quien no esté tan al tanto de esto, fueron los responsables de constituir, de conformar, de escribir la actual Carta Magna que nos rige a todos los argentinos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué ocurrió? En esa Carta Magna, con todos los consensos habidos y por haber de todas las ramas de los distintos partidos políticos, se olvidaron de un detalle, y es el del derecho a la salud. Al menos en términos explícitos, como lo plantean más de 140 constituciones en el mundo. Ese es un detalle dejar de tener en cuenta. La Argentina, en su capítulo 41 y 42, sí, toca la salud muy para arriba, haciendo mención a un medio ambiente sano y a los derechos de los usuarios y los consumidores respectivamente. Estos últimos 2 conceptos, de usuario y consumidor, muy desde una mirada mercantilizante y no vinculada a la mirada de la salud como un derecho, ¿no? Recién la Constitución que se votó años después, la de la Ciudad de Buenos Aires, es mucho más progresista en un punto que la nacional. Sí. Incorpora efectivamente el derecho a la salud. Ahora se presentó la reforma de
la Constitución riojana, habrán visto en algunos medios de comunicación, Sí, y claro. se ha incorporado el derecho a la salud, Sí, sí. pero la Argentina en su conjunto seguimos teniendo esta cuenta pendiente, ¿no? Entonces a mí me parecía interesante volver a plantear la discusión. Santiago, y yo aprovecho para comentar una anécdota que en algún momento, bueno, vos lo conocés, que nos escuchan también, José Sí. Carlos Escudero participó Sí, claro. participó en ese momento, Mirá. y José Carlos siempre dice, no pudimos meter el derecho a la salud, intentamos, pero a ver, para ponerlo también en contexto, tenemos una constitución que es una democracia de mercado, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y esto de decir la salud como un Como un derecho rozaba lo imposible. no como un derecho, sino como un consumidor, Claro. se plantea Claro. desde ahí. Sí, también cabe mencionar que la reforma le otorgó jerarquía constitucional a los famosos Sí. tratados internacionales de derechos humanos con los novedosos artículos 75, en su momento inciso 22, que bueno, incorpora un montón de derechos que las anteriores reformas de la Constitución, nosotros, para contextualizar, tuvimos 6 reformas, desde Sí. la sancionada en 1853, la de 1860, la de 1866, la de 1898, 1949 y 1957, hasta la última del 94. Pero bueno, recién ustedes un poco por arriba decían que Juan Carlos decía no lo pudimos meter, pero estamos hablando del derecho a la salud, que después Claro. del derecho a la vida es el más importante de todos. Sí, no, y aparte Santiago, perdón que yo te interrumpa en esto, digo, teníamos un antecedente de Carrillo, digo, Totalmente. Don Ramón. aparte, Totalmente. Constitución de Bueno, 1949. Totalmente, pero bueno, es una clara discusión ideológica. Yo creo que si hoy se reformara nuevamente la Constitución no tendríamos este inconveniente. Claro. Sí es cierto, y yo un poco lo planteo en el artículo, que sí se ha avanzado mucho en derechos en materia de salud, digo, Sí. por nombrar algunas: la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley Nacional de Control del Tabaco, la ley del trastorno de espectro autista, Sí. la ley de promoción de alimentación saludable. Bueno, en términos más sistémicos y más organizativos, nada más y nada menos que la ley de medicina prepaga, que regula a 6 millones de afiliados. Hasta ahora que Milei prácticamente la disolvió, bueno, no la disolvió en su conjunto, pero sí un montón de funciones y misiones que la superintendencia tenía en materia de rigor, de regular, básicamente. Por eso, en sentido de normas La ley del aborto y el específicas, cannabis también. Sí. la ley del aborto. Bueno, recién el compañero mencionaba mi primer libro, Crónicas de Lucha. Yo hago mención y reivindico a todas aquellas familias que impulsaron Claro. desde la sociedad civil un montón de leyes, desde la ley de electrodependiente, uso medicinal de cannabis, pero no y así podríamos estar todo el programa mencionando, porque han sido muchas, honestamente. Claro. Pero no podemos dejar de decir que el derecho a la salud explícitamente no esté expresado en la Constitución, simbólicamente expresa qué lugar le da el argentino, a la sociedad en su conjunto, a la salud. No deja de ser sintomático que esté o no, que no esté, o por lo menos en ese momento de la historia, ¿no? Por eso los grandes movimientos sanitarios argentinos en este sentido, que luchamos por la coyuntura, por la actualidad, donde un montón de derechos se vienen avasallando, bueno, tenemos que estar también preparados para que si en algún momento hay otra discusión de estas características, el derecho a la salud indefectiblemente no esté en discusión de que tiene que estar. Para quien nos escucha, estamos hablando con Santiago Quintana, sociólogo, magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Santiago, te escuchamos atentamente y digo, por ahí lo que vos por ahí nos compartís es esto de pensar realmente en términos globales de la salud, ¿no? Porque por ahí es como que son todas leyes de distintos temas, pero falta la globalidad, digo, porque por ahí es interesante que vos por ahí nos expliques de qué se trató un poco la salud en ese momento, porque hay una cuestión, me parece que es bastante importante, que la nación se corre de muchas responsabilidades en esa Constitución del 94. Una es la educación, otra es la salud, entre otras. Sí, sobre todo el pseudo federalismo, ¿no? En este sentido, en salud ha pasado eso, se han provincializado muchos hospitales
se les ha delegado la responsabilidad de la salud a las provincias. ¿Y qué es lo que ocurría? Básicamente no había un rector como el Ministerio de Salud para que determine y delinee las verdaderas políticas de salud que se tenían que implementar. Bueno, en pandemia se ha visto esto. Sí. Como más allá de que había ciertos lineamientos a nivel nacional, después las provincias podían tomar sus propias decisiones. No discuto eso, sino que digo que, bueno, mayores niveles de articulación sería mucho más saludable para un mejor funcionamiento del sistema de salud. Y con respecto a esto que mencionaba de las leyes individuales, sí, por ejemplo, en el sector de la seguridad social, bueno, no vamos a entrar otra vez en la caracterización del sistema de salud, sabemos que tenemos 3 subsectores, sí. Específicamente en el de la seguridad social, bueno, muchos reclaman el rediscutir lo que sería la canasta básica de prestaciones, el PMO, el programa médico obligatorio. Sí. Poder incorporar a través de una discusión seria con evaluación de tecnologías sanitarias, que sí y que no, y no andar votando y sancionando leyes individuales que incorporan derechos, que bueno, después los prestadores, los financiadores se quejan porque dicen que se votan leyes en el Congreso que no tienen el respaldo financiero. Bueno, todas excusas que bueno, yo siempre lo digo de manera muy taxativa, no conozco prácticamente a ninguna empresa de salud que haya quebrado por dar una prestación más o una prestación de menos. Son sectores que siempre llegan a fin de mes, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, siempre tienen la queja fácil, ¿no? Pero bueno, sí. En términos de ordenamiento del sistema, me parece que sería interesante, por lo menos con el subsector de la seguridad social, sentarnos todos seriamente y discutir qué prestaciones deben ser cubiertas y cuáles en principio no. Santiago, te agradecemos muchísimo por la comunicación, como siempre, con Sanos y Sanos de la Azotea. Valoramos mucho siempre tu trabajo y te vamos a tener que llamar en algún momento de nuevo, sí, para ver un poco la situación actual, que bueno, es muy, muy, muy compleja en relación a la salud. Así que te agradecemos muchísimo. Les cuento rápidamente. Sí, decime. Estoy terminando de elaborar. Bien. En realidad terminando de elaborar un informe de los primeros 8 meses. Bien. Pero comprometido a hacer un monitoreo de los 4 años de mi ley, porque es tal el nivel de avasallamiento en materia de salud que no hay que perder las noticias del minuto a minuto. Así que yo creo que después de 4 años vamos a poder hacer un informe bien interesante en cómo está desmantelando, con qué personajes en particular. Bueno, es un trabajo de minuto a minuto, así que cuando quieran podemos hablar de eso. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago, te mandamos un gran abrazo. Grande, hasta luego. Bien, hasta ahí pasó, ¿no? Santiago Quintana, sociólogo, magíster en sistemas de salud y seguridad social. Hace muchos años un investigador del sistema de salud, donde bueno, siempre está trabajando desde lo técnico, pero también, ¿no?, con la voz de lo que sucede en los pacientes, que es central para cambiar el sistema.